señor alcalde, también de adquirir las pruebas, ahorita realmente estaríamos, creo que en un subdiagnóstico increíble. Yo quiero hacerles un ejercicio pequeñito. Yo creo que sí es importante tener estas cifras. Nosotros tenemos más o menos 2.700.000 habitantes. Eso tiene Quito. Digamos que se contagian solo el 10%, que son 270.000. De esos 270.000, solo el 1% necesitaría camas de cuidados intensivos que corresponden a 2.700 personas. Ya tenemos colapsado porque veo que solo hay 8 camas. Así que es importante tener todos los datos para que usted, señor alcalde, pueda tomar la decisión como titular del COE, pero compararnos con Daule y San Borondón, yo creo que no es un buen ejemplo. Gracias, alcalde. Gracias, concejala. Tiene la palabra el señor concejal Omar Ceballos. Gracias, señor alcalde. Yo había pedido la palabra cuando estaba el ministro, pero creo que tenemos un punto en el orden del día donde vamos a tratar todo el tema de este problema de la pandemia y que me abstengo para intervenir en ese momento. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el señor concejal René Bedón. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, quería tomar la palabra porque yo le había solicitado al señor ministro de Salud en el seno del COE provincial, en el que actuó por delegación suya, señor alcalde, que comparezca al seno del Consejo Metropolitano. Y le había solicitado esto porque me parece esencial y fundamental que él haya estado aquí. Hay criterios y criterios respecto a la pandemia. Es una pandemia difícil de controlar y difícil de manejar. Criterios sobre qué se pone primero, incluso, fíjese, en este propio Consejo de la Salud y la Vida. Creo que hay que priorizar definitivamente la salud y la vida, pero también creo que no hay que dejar de ver los graves problemas económicos que ahora la gravedad de este problema está también afectando a esa misma salud y a esa misma vida. Es decir, en este momento ese derecho fundamental de las personas, de los ciudadanos quiteños, está atacado por todos los lados y por eso exige soluciones responsables de todos nosotros. Ahora, también es importante entender que en el régimen de competencias, el Consejo Metropolitano no tiene competencia para decidir sobre la homogeneización. Esa es competencia por disposición del COE Nacional en resolución de 28 de abril, que sea decisión del COE Metropolitano. Sin embargo, sí podemos dar nuestras ideas y por eso saludo, señor alcalde, su decisión de que haya puesto en conocimiento de este Consejo Metropolitano, donde están representadas la ciudad, porque acá están los representantes electos de la ciudadanía, esta información que es valiosa. ¿Y por qué es valiosa, señor alcalde? Porque todos los actos de autoridad pública tienen que ser motivados. ¿Y en qué se motiva un acto de autoridad pública? En los informes que pueden presentar los funcionarios competentes. Y en este caso, el funcionario competente para entregar la información sobre el número de camas y sobre la sanidad del sistema hospitalario, que es uno de los factores esenciales para tomar la decisión respecto al cambio de semaforización, es el ministro de Salud. Y por eso es fundamental que él haya estado acá para que también respondiendo a la fundamental pregunta que usted realizó, señor alcalde, el COE Metropolitano tenga las motivaciones suficientes para poder tomar la decisión que tendrá que tomar en su momento, señor alcalde. Agradecerle entonces al señor ministro y agradecerle a usted por esta información que nos está dando a los señores concejales, pese a que la decisión es del COE Metropolitano. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la concejala Brit Baca. Gracias, señor alcalde. Qué pena que el señor ministro no me haya dado la oportunidad de decirle, porque hoy yo quiero hablar no como concejala, sino como ciudadana. Soy Brit Caterine Baca Chicaiza, sobreviviente COVID. Voy a hablar a nombre de los miles de ciudadanos ecuatorianos que llamamos al 171 y no tuvimos respuesta. Aquellos que nos contestaron y nos dijeron que en 24 horas nos iban a dar la telemedicina, que hasta ahora estoy esperando. Voy a hablar a nombre de todos esos pacientes autoinmunes, porque yo soy una paciente autoinmune y que llamé asustada y que por mi condición de salud yo me hice la prueba y que me dijeron que era COVID positivo. Llamé el 5 de abril y les dije, señores, soy COVID positivo, ¿qué hago? Estoy hablando a nombre de los miles de ciudadanos que pasamos en seco los síntomas del COVID. Apunte agüita con vinagre y bicarbonato, con paracetamol y eucalipto, porque hasta no tuve ni una respuesta ni una llamada.
Oh, sorpresa, el 14 de mayo me llaman del COE Nacional a darme el alta. Le digo, ¿cómo así que me van a dar el alta? Y las dos pruebas que hay que tomarse, la de control y la de confirmación. No, es que ya tiene más de 28 días y el protocolo dice que hay que darle el alta. Y encima me mandan un certificado mal llenado los datos. Por eso quería hacerle la pregunta al señor ministro, ¿qué se llama eso? Negligencia, mal manejo de los datos, irresponsabilidad. ¿Cómo podemos confiar en datos que no han sido bien llevados? ¿Cómo podemos confiar cuando la estructura o el diseño de la estructura para el manejo de esta emergencia no fue bien diseñada? Sabemos que es la primera vez que pasa en el mundo y que todos estamos en un proceso de investigación, pero hay cosas que no sé cómo vamos a confiar en esos datos para tomar decisiones. Ojo, también recordarles a todos los que estamos aquí presentes que el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito especifica claramente las funciones del COE Metropolitano. Y en estas situaciones de emergencia, en situaciones de gran magnitud, nos dice en el numeral 3 y el 4, que es el COE Metropolitano una institución interdisciplinaria técnica para el manejo de este tipo de situaciones. Son ellos los que tienen que decidir si se cambia o no se cambia de semáforo, que por cierto he estado buscando nomenclatura internacional, a ver si en este tipo de situaciones se maneja semáforos. Ojo. Y otro, señor alcalde, yo le dije insistentemente desde la tercera semana del confinamiento que ya se empezó a ver el relajamiento de la comunidad. Se les pidió que por favor hagan campañas potentes para poder generar estos procesos de cambios en el comportamiento de la ciudadanía y poder enfrentar lo que se nos venía. Yo sé, y nos presentaron un programa aquí, la Secretaría de Comunicación, muy bien llevado, pero lo estamos haciendo solo en redes sociales. Lamentablemente no he visto ni una campaña a nivel nacional que enfoque el cambio de las conductas y modificar los hábitos. Es necesario mandar en televisión, nos guste o no, la televisión es un miembro más de la familia ecuatoriana. Se prende desde las 6 de la mañana y se apaga a las 10, 11 de la noche. No hay una campaña. Señor alcalde, repito, es verdad que no podemos seguir encerrados. Necesitamos aprender a convivir con el COVID y a desarrollar estos nuevos hábitos de conducta. Necesitamos hacer campañas masivas en televisión y en radio. Campañas Muchas gracias, señor alcalde. Y le invito al ministro a la Comisión de Salud que presido para que nos dé todas las declaraciones de las cifras. Tiene la palabra el señor concejal Luis Reina. Gracias. Buenos días. En la convocatoria en este punto está que vamos a adoptar una resolución. Me llamó la atención porque después vamos a tener los informes, sin embargo, se puso este punto previamente de la resolución. Usted sabrá por qué hizo así el señor alcalde este orden del día. Primero, yo lanzaría la moción de que se apoya al COE de Quito, al COE al alcalde, que continuemos en el semáforo en rojo, que se analice ciertas modificaciones, que se continúe con los proyectos pilotos para que se permitan incorporar a la vida en la nueva normalidad de ciertas actividades, que abramos los parques sin permitir actividades de rozamiento, pero que permitamos la vida activa en los parques, que se modifique las horas de toque de queda, que se amplíe el toque de queda, que aclaremos que la agricultura está permitida. Y paso a decir, qué pena, el señor ministro vino a culpar a la gente, al pueblo, porque es el contagio y no a su falta de política pública. Yo digo, y la compañera Abril dice que hay que educar. Yo creo que sí se ha educado y se sigue haciendo una campaña, que se lave las manos, que lleve la mascarilla, pero creo que hay que educar al gobierno nacional para que no piense en el contagio de rebaño, en el contagio de todos, para que no piensen en que sálvese quien pueda, para que no piensen solo en el capital, para que piensen
que piensen en el obrero, en el campesino, en el trabajador, en el que vive del día a día. Hay que educarles a los que piensan que el mercado y las cosas tienen vida, que dicen la economía está nerviosa, la economía se está muriendo. No, las mercancías, el dinero no tienen vida. Son los hombres, son los trabajadores los que tenemos vida. Es el obrero el que tiene vida. Hay que darle de comer a la gente. Es hora de que hagamos, que se dé una ayuda humanitaria, que se establezca una compensación universal que permita sustentar la vida. Creo que eso le toca al gobierno nacional. A nosotros nos toca exigirle también al MIES que haga llegar al municipio para que haga llegar a la gente. Creo que eso es importantísimo. Por eso solicito que la moción sea eso. Todo el apoyo. Señor alcalde, un punto de información, por favor. Todo el apoyo al COE para que continúe el semáforo rojo. Por favor, Señor alcalde, un punto de información, por favor. ha concluido el tiempo del señor concejal Reina. Punto de información, señor concejal Ceballos. Gracias, señor alcalde. Creo que estamos confundiendo el tratamiento del orden del día. Lo que escuchamos la comparecencia del ministro de Salud. No estamos en el punto 4, donde hay reconocimiento de los informes para el cumplimiento de los del 70 y la resolución si cambiamos lo que cambiamos de color. No estamos en ese punto. Entonces yo sí quisiera que nos centremos en el orden del día. Al terminar la comparecencia del señor ministro, pueden los concejales intervenir sobre la comparecencia, pero no estamos tratando todavía el punto del orden del día donde va a haber las resoluciones. Gracias, señor alcalde. Tiene la palabra la señora concejala Gisela Chalá. Gracias, alcalde. Me sumo al pesar que el señor ministro no le haya dado a este Consejo Metropolitano el tiempo que corresponde, siendo la capital del país y la ciudad más con más población a nivel nacional. Sin embargo, creo que voy a tratar de ser bastante optimizar el tiempo. ¿Qué es lo que significa? Con las vidas no hay cómo improvisar. Con las vidas menos nos podemos equivocar. Quizás me equivoqué cuando sí necesitaban, cuando no necesitaban, nos equivocamos en los datos, nos equivocamos, estos eran los muertos, estos no eran. Existen datos y en el informe de la Secretaría de Salud está cuando se volvió a recalcular, se corrigió los datos. Entonces, por eso, de manera acertada, alcalde, usted dio esta orden de la compra de las pruebas para tener esa transparencia de los datos para poder hacer mediante la política pública resolver temas. Entonces, la pregunta era para el ministro, ojalá, como decía, alguien está escuchando o estoy segura que esto se va a hacer eco en las redes o en los medios. No es que la gente, por irresponsables o indolentes, la mayoría, habrán casos sí, que rompan el cerco epidemiológico, pero quizás los responsables entiendo yo que es el Ministerio de Salud, y ellos no han brindado las ayudas necesarias y la atención necesaria para que ellos se queden en casa porque no hay la alimentación, las garantías necesarias para quedarse. No hay la alimentación, no hay la medicina, entonces la gente tuvo esa necesidad de salir. Esperemos que ya se vayan tomando estos correctivos y la gente se quede en casa en el aislamiento obligatorio para quienes han dado positivo. Por otro lado, el caso de Daule, hay unas noticias donde dice al 25 de mayo del 2020, el cantón con más contagios, el tercer cantón con más contagios en el país, después de su cambio de semáforo a amarillo. Entonces sería importante tener esas claridades. La información estaba cargada de serie de imprecisiones, sin embargo, los derechos humanos y las garantías. ¿Que la gente está saliendo? Sí, pero no caigamos en ese falso dilema, o me muero de hambre o me muero por la pandemia. Creo que los gobiernos deben dar las respuestas en fortalecer y cumplir con focalizar las ayudas humanitarias, sea con medicinas, sea con alimentación. El municipio lo está haciendo, el gobierno provincial lo está haciendo. Creo que falta del ministerio el MIES y el gobierno nacional que no está cumpliendo las tareas como corresponde. Por otro lado, insistir, Quito tiene casi 3 millones de personas, por eso es que hay que darle la prioridad. No estamos hablando, ningún cantón es menor en el Ecuador, todos son importantes, pero sí hay que darle la prioridad, no solo porque somos la capital, sino por la cantidad de gente que existe, y ya bien lo explicaron. ¿A quién vamos a atender? A menos del 10%, y
cuando la gente está hoy más vulnerable que nunca, no solo vulnerable en la situación propia que reconoce. Sí, alcaldesa, no perdón, tiene comida, gracias Damaris, voy viendo, no tiene comida, está más vulnerable para contagiarse no solo de la pandemia. Entonces, es necesario reforzar la georreferenciación en cuanto a la redistribución de ayudas alimenticias y también en medicinas. Y por último, señor alcalde, es importante que se vaya generando una planificación para volver, pero con enfoque de género, porque ¿qué va a pasar con aquellas mujeres jefas de hogar que tienen que dejar a sus hijos para volver a trabajar? Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, compañeros. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal Eduardo del Pozo. Gracias, señor alcalde. Primero creo que es indispensable que este tema lo tratemos de una manera objetiva y dejando de lado partidismos y frases de que con la vida no se juega y de que con los neoliberales por aquí y los socialistas por acá. Este tema tiene que ser totalmente objetivo, señor alcalde, y ese es el pedido que hago a todos los compañeros concejales. Lo que estamos viendo en las calles de nuestra ciudad, mientras nosotros aquí discutimos si es que es tomate, si es que es amarillo, o si es que pasamos a verde o continuamos en rojo, lo que sucede en las calles es una realidad. De facto, allá ya no importan los colores. De facto, la gente está sin empleo, de facto, no tiene con qué comer, de facto están abriendo sus negocios y nosotros no tenemos ya la capacidad de poder controlar a toda una ciudad que de plano esté en las calles por necesidades económicas. Son los hechos reales los que se evidencian en los medios de comunicación y que conocemos de parte de nuestras autoridades que están el día a día en las calles de nuestra ciudad. Y no se trata de jugar con la vida y de decir si es que se toma tal o cual decisión, evidentemente vamos a poner en riesgo a la ciudadanía. Hay que trabajar sobre los hechos reales. Y lo que vemos en las calles, estimado alcalde, hace que desde mi criterio lo que tengamos que hacer o el COE metropolitano en general es cambiar el control que se está dando hoy por hoy a que no se controle la ocupación del espacio público, a controlar a que aquellos negocios que ya han tomado la decisión de aperturar sus puertas por necesidades imperiosas, evidentemente lo hagan, pero verificando que los controles, los protocolos necesarios de bioseguridad se apliquen. Solamente haciendo que estos protocolos de bioseguridad funcionen en las actividades que de facto están funcionando y que en otras ya tienen la imperiosa necesidad de funcionar, pues solo así evitaremos en estos momentos que esta epidemia, esta pandemia a nivel nacional continúe su crecimiento en el Distrito Metropolitano de Quito, señor alcalde. Por eso yo le conmino a que la decisión que a su cabeza el COE metropolitano tiene que tomar el día de hoy sea sobre la base de lo que sucede en las calles, de lo que sucede en los distintos sectores de nuestra ciudad, de lo que sucede con los datos que nos ha presentado el gobierno nacional a través del señor ministro en estos momentos, que puedan tener un grado de certeza, pero es lo que existe, son los datos que hay. Sobre la base de aquello tenemos que tomar decisiones objetivas, pensando sin politizar el tema, pensando en el bienestar de los quiteños, pensando por un lado en la economía y por el otro lado, principalmente, en la salud. Eso es mi intervención, señor alcalde, nada más. Gracias, señor concejal del Pozo. Tiene la palabra el señor concejal Marco Collahuaso. Señor alcalde y compañeros, la mejor aliada que ha tenido la pandemia ha sido la pobreza. No es una posición política, pero es una realidad que vivimos día a día. Con esto nos hemos desnudado, la sociedad, el país mismo ha quedado a descubierto las falencias que tenemos como sociedad y como nación o como país, llamémosle así. La realidad que están en las calles no es porque alguien quiera salir, son por las necesidades. Estamos claros que más allá de cualquier posición política tiene que ser en base de realidades y en base de análisis técnicos y médicos. Es difícil la situación de usted, señor alcalde, tomando en cuenta que hay dos posturas básicas. Personas que dicen aguantemos el confinamiento para no adquirir la enfermedad, otros dicen que es emergente salir a trabajar. Las dos posiciones son sumamente respetables,
La gente ya no da más. La pobreza ya no es pobreza, está cayendo en miseria y eso también hay que tomar muy en cuenta. Lo demás, nuestros análisis, los datos que nos han presentado, un día nos dicen uno, otro día nos dicen otro, pero en fin, también son guías que nos podemos guiar. Nada más, señor alcalde, compañeros, yo quiero llevar a que la decisión que tome usted con la experiencia adquirida en estos días, en estos meses, con la experiencia, con los datos que tiene usted, han dado muestras de que están funcionando bien y que son frontales con la realidad, se tome la mejor decisión que sea posible. Una situación que quiero topar es que si abrimos totalmente, va a ser un caos. Va a ser un caos que luego va a repercutir nuevamente y luego ¿cómo frenamos? Ya no va a ser posible, ya no hay vueltas para Quito. No somos un cantón chiquitico, somos una ciudad enorme. Nada más, señor alcalde, muchas gracias por darme la oportunidad, compañeros. Gracias, alcalde, punto de información. Sí, adelante. Tenga la bondad, secretaría, de informarme en qué punto estamos y si se refiere o no que se debe adoptar una resolución. Yo le recuerdo que está interviniendo en función de la comparecencia del señor ministro de Salud. Eso es lo que están interviniendo los señores concejales. Alcalde, que secretaría nos informe, porque al empezar este punto se informó que estamos en el punto de los informes y empezamos introduciendo el informe del señor ministro en el punto donde hay que alcanzar una resolución. Por eso solicito que secretaría se sirva certificar en qué punto estamos. De lectura, señorita secretaria. Señor alcalde, señores miembros del Consejo, me puedo informar que el punto que se está tratando en este momento es el punto número 4, que es el conocimiento de informes en razón del cumplimiento del día 70 de aislamiento social obligatorio en el Distrito Metropolitano de Quito, análisis respecto de la posibilidad del cambio del color de semáforo y resolución al respecto. Inició la intervención el ministro de Salud y continuará pendiente todavía la intervención del secretario de Salud, de Movilidad y de Seguridad, que no se les ha presentado todavía. Muy bien, hay dos... señor alcalde, y resolución al respecto, por lo que pidió el concejal Ceballos, por eso. Señor alcalde, se debería haber esperado todos los informes para poder resolver todos los temas estos. Por eso es que me abstuve en primera instancia de intervenir, porque no podemos resolver en la base de un solo informe del ministro de Salud, sino de los informes que debían presentar los diferentes funcionarios, señor alcalde. Así es, esperamos concluir con todos los informes que hoy tienen previsto intervenir para que se pronuncien los señores concejales. En torno a la intervención del señor ministro, tiene la palabra el señor Orlando Núñez y terminamos con el señor concejal vicealcalde Santiago Guarderas. Adelante, concejal Núñez. Muchísimas gracias, estimado señor alcalde. Muy buenas tardes, señoras y señores concejalas, concejales. Y bueno, realmente estoy de acuerdo, señor alcalde, con mucho de lo que se ha dicho, en el sentido de que debemos evitar justamente el discurso político porque no cabe bajo ningún concepto. Y quisiera más bien solidarizarme con usted, señor alcalde, porque es un momento de decisión, claro, lógicamente luego de obtener las respectivas formalidades y entrega de informes. No quisiera estar realmente, señor alcalde, en sus zapatos este momento, muy complejo, muy duro, ya que realmente acá lo que tenemos es un escenario de una grave disyuntiva entre lo que significa las necesidades de nuestro pueblo y por encima de aquello está justamente precautelar sus y nuestras vidas. Señor alcalde estimado, creo que usted tiene herramientas adecuadas y felicito el ejercicio que usted realizó al entrevistarse con galenos, científicos en la materia. Herramientas fundamentales que le pueden orientar y no solamente por el hecho de que ellos mantengan este bagaje de conocimientos y experiencia en la rama, sino porque usted también es un galeno, usted también es médico y eso nos da una satisfacción enorme. Definitivamente creo que, señor alcalde, de aquí, luego de los informes
y de las expresiones que podamos recibir, siento que nos vamos a cambiar de casa. Es como cambiarnos de un lugar a otro, estimado señor alcalde. Debemos preparar la siguiente habitación y las adecuaciones pertinentes para aquello. Es entonces donde usted hará su pertinencia, su decisión, tal cual manda la ley y como lo otorga. Vuelvo y reitero, señor alcalde, es una decisión muy delicada, pero estamos seguros que con sabiduría y con los elementos que usted ya tiene, señor alcalde, vamos a procesar y a llegar a concertar de manera armoniosa con lo vital y con la necesidad que tiene nuestro pueblo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal Santiago Guarderas. Gracias, señor alcalde. Yo me reservo, una vez que quedó aclarado por usted en mi intervención, luego de que se presenten los informes, porque yo también había entendido que primero iban a darse los informes para luego poder intervenir. Yo también quiero hacer una propuesta de resolución, pero presentarla una vez que se escuchen los informes respectivos. Para eso me reservo el uso de la palabra, señor alcalde. Gracias. Alcalde, si me permite, tengo solicitada la palabra. Usted fue el primero que intervino, señor concejal. Sí, alcalde, pero también fui en un momento aludido por el señor ministro cuando se refirió a Wuhan. Quiero hacer una aclaración, si me permite. Por favor. Bueno, gracias, alcalde. Primero quiero mencionar que no me da pena la ausencia del señor ministro, sino me admira la falta de respeto que ha tenido con el Consejo Metropolitano al no darse el tiempo adecuado para poder escucharnos y escuchar a todos los señores y señores concejales que puedan hacer las consultas pertinentes. Quiero también referirme a la compañera concejal Brit Vaca, me solidarizo con ella, y lo que ella expresó en este Consejo Metropolitano es una gran verdad. El manejo de la crisis es tal cual lo mencionó. Llamadas telefónicas, llamadas que llegan a destiempo, tratamientos que no llegan, auxilio que no llega a la ciudadanía, mucha propaganda y poca efectividad. Las personas que están viviendo la enfermedad en sí, y lo podemos decir porque estamos en contacto de manera telefónica con muchos compañeros funcionarios municipales, nos hemos comunicado con ellos y han tenido también el mismo tratamiento que ha tenido nuestra compañera concejal Brit Vaca. Por lo tanto, este esquema de mucha propaganda y poca efectividad es lo que se debería cambiar. Wuhan, yo tengo clarísimo que no es como Quito, como los dos cantones que mencionó el señor ministro no son como Quito. Yo me estoy refiriendo exclusivamente que las condiciones y las personas que han estado a la cabeza de la pandemia a nivel de gobierno central han dado mucho que hablar a la ciudadanía porque los datos no son certeros. A mi modo de ver, los datos son incompletos, son irreales, no tienen precisión. Por lo tanto, se ha generado una desconfianza social de quien está manejando a nivel global, a nivel general la pandemia. En ese sentido, alcalde, indistintamente si se cambia o no de semáforo, debe cumplirse los protocolos que se planteen, debe cumplirse a detalle. En Wuhan, si prohibieron la salida, está prohibida la salida y la gente lo cumple y las autoridades lo hacen cumplir. Aquí lamentablemente se prohíbe la salida, se cierra un mercado, pero no se da alternativa, se cierra San Roque, pero no damos alternativa a los comerciantes, les toca salir a vender cada uno de sus productos en las calles de manera informal como se ha hecho. Entonces, en ese sentido, alcalde, yo sí quiero sugerir, bueno, hice la aclaración de Wuhan y quiero sugerir que indistintamente lo que usted decida a la cabeza del COE metropolitano, porque es competencia del COE metropolitano, pues tiene que hacerse con rigurosidad y que se cumpla a detalle para que el semáforo que se adopte o en el estado que nos encontremos, pues las personas, los ciudadanos y las autoridades lo cumplan con absoluta responsabilidad. Gracias, alcalde. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal Bernardo Abad. Muchísimas gracias, señor alcalde. Primero, comparto con el señor concejal René Bedón. Es su responsabilidad por el COE metropolitano tomar esa decisión. Difícil, señor alcalde. Que la vamos a respetar, señor alcalde, y la vamos a respaldar. Usted tomó muy buenas decisiones al inicio de esta pandemia. Hoy le toca, como administrador de esta ciudad, como alcalde de Quito, de San Francisco de Quito,
pues tomar esa decisión fuerte de qué hacer. Usted ha hablado de un amarillo modificado. El COE nacional da solamente 3 opciones: rojo, amarillo y verde. Pero creo que una sugerencia suya podrá hacer que el COE nacional rectifique, corrija y pueda aceptar el COE o el amarillo modificado. El concejal Marco Collabazo ha sido muy claro en decir la pobreza está pasando ya a la miseria. La única forma de contrarrestar la pobreza y la miseria, señor alcalde, es trabajando, haciendo que las personas produzcan. Claro, primero la vida, la salud y el empleo, pero necesitamos de que haya una reactivación económica para que no haya la miseria, para que no continuemos en pobreza. Usted, señor alcalde, ha recorrido la ciudad y le veo todos los días, norte, sur, y usted más que nadie se dará cuenta de que no es que estamos en rojo en Quito, perdóneme, estamos en amarillo y en unas partes en verde, y la gente sale, y no sale porque quiere, sale porque necesita recibir un dinerito para llevar los alimentos, para literalmente parar la olla, señor alcalde. Una decisión difícil la suya, pero que con toda la información recibida el día de ayer, el día de hoy, con la información que también va a recibir en los próximos informes, usted sabrá tomar la decisión principal en beneficio de la mayoría de los quiteños. Los quiteños, la mayoría quiere trabajo, quiere producir, no quiere dádivas, no quiere limosnas, no quiere kits alimenticios, quiere trabajo para llevar dignamente el pan a su casa, señor alcalde. Un amarillo modificado. Hagamos que el sector productivo empiece a trabajar desde el día lunes 1 de junio, y luego, 15 días después del 17, hagamos que el sector público, que consta de más o menos 180,000 funcionarios del gobierno central, local, provincial, salgan luego. De esa forma se puede salir escaladamente. Hagamos que los horarios cambien. 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana de ingreso. Y luego las salidas escalonadas para que no haya problemas en el transporte público. Pero tomemos esas decisiones, señor alcalde, porque la ciudadanía está desesperada. El hambre está pasando a miseria. Y la única forma de contrarrestar el hambre y la miseria es dignamente trabajando y pudiendo recibir un ingresito para que obviamente podamos llevar a la casa. Eso sí, y lo digo, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, con todos los controles y sobre todo con las medidas de autoprotección que usted mismo cuántas veces ha repetido, señor alcalde. Siempre mascarilla, lavado de manos frecuente o uso de alcohol y gel de alcohol y por supuesto el distanciamiento social. Pero tomemos valientemente esa decisión, señor alcalde, porque ya muchos quiteños no aguantan más. Están en sus casas y lo que va a haber es señor concejal, es tiempo, por favor. Hay 3 emergencias, la de salud, la económica y la social. No caigamos en las otras 2, señor alcalde. Es una decisión suya, la respetaremos, la apoyaremos, pero hágalo realmente como un estadista. Usted, señor alcalde, es quien tiene que tomar la decisión el día de hoy. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el señor concejal Luis Robles. Gracias, señor alcalde. Estoy escuchando muy atentamente todo el desarrollo de la reunión. Escuché también la reunión que tuvo ayer con la academia, como responsable usted, señor alcalde. Yo creo que está ya claro el criterio que usted lo maneja. Hay empresas, hay grandes fuentes de empleo que están instaladas y que tienen centro médico, que tienen médico interno dentro de sus empresas. Creo que ahí está la clave. ¿Quién ya está adecuado? ¿Quién ha tomado las previsiones? ¿Quién ha invertido en lo que significa prevención para prevenir y salvar la vida de sus trabajadores? Pueden regresar a trabajar porque saben a dónde regresar, tienen su contrato, tienen su relación laboral ahí pendiente para seguir trabajando y el semáforo rojo lo está impidiendo. Pero hay otro grupo de personas que no tienen empleo fijo, trabaja por cuenta propia, que debe esperar hasta que se dé condiciones. Y no solo es aprender como sociedad, estamos aprendiendo poco a poco cómo se debe dar este tratamiento a la enfermedad. Pero sí es importante decir que la mascarilla es un elemento, las manos son un segundo elemento, pero la sociedad en general, en su conjunto, debemos aprender a ser solidarios, debemos aprender que la vida está primero y debemos aprender a relacionarnos en esta nueva forma de sociedad. La normalidad que estábamos acostumbrados está rota y eso no queremos aceptarlo. Esa normalidad debemos aceptarla entre todos y aprender a ser solidarios
los que más tienen con los que menos tienen y estos con lo que nada tienen. Eso me parece que es fundamental enseñarlo a través de los medios que se requieren. Pues usted como profesional médico, felicito su acción y yo creo que tiene clara la película cómo salir, los siguientes pasos a seguir. Mi respaldo total para la decisión que usted tome desde la profesión que tiene de salvar vidas. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor concejal. Vamos a pedirle entonces, por favor, al señor secretario de Salud que pueda intervenir y seguir informando a este consejo. Adelante, señor secretario. Señor alcalde, muy buenos días. Señores concejales y concejalas, muy buenos días a todos ustedes. El informe de la Secretaría de Salud acerca del seguimiento de todos los indicadores que se plantearon en un momento desde que iniciamos la política de la semaforización y también acorde a los indicadores emitidos por la Organización Mundial de la Salud, han sido llevados de acuerdo a los datos que eran remitidos desde la infografía nacional y se lo ha llevado a cabo desde tres instancias: la Dirección de Políticas Políticas de la Secretaría, la Dirección de Promoción y Prevención y también desde el Observatorio de la Secretaría de Seguridad. Estas tres instancias se reunieron para poder realizar el desarrollo y el seguimiento de estos indicadores con curvas que nos han permitido, señor alcalde, hasta este momento, y que de alguna manera la ciudadanía y todos ustedes han podido reconocer que la Secretaría de Salud, a través de este análisis permanente que se ha venido siguiendo con curvas de progresión y no de proyección matemática, hemos caminado de una manera acertada con estos datos. No nos hemos equivocado hasta el día de hoy en la conversación y en la toma de decisiones y en la orientación hacia usted, señor alcalde, para pedir, obviamente, las extensiones, los plazos del aislamiento social en un principio al que siempre habíamos solicitado. Para el día de hoy, quisiera, por favor, que le permitan dar el paso al doctor Gregorio Montalvo, director de Política y Planeamiento de la Secretaría de Salud, que es quien ha estado llevando día a día el seguimiento de los indicadores al día 70 desde que empezamos los análisis de esta pandemia. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Montalvo. Doctor Montalvo. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales, muchas gracias, señor secretario de Salud. A veces que me permiten realizar nada más una rapidísima presentación de lo que tenemos en relación a los últimos datos. Si me permiten, por favor. Está habilitada la opción, doctor Maldonado. Montalvo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve la presentación. Si es posible ver, si me ratifican, por favor. Sí, por favor, se ve. Continúe, por favor. Gracias, buenos días, alcalde. Sí, efectivamente, gracias por esta oportunidad nuevamente de transmitirles cuál es la situación epidemiológica que tenemos en este momento en el Distrito Metropolitano de Quito. Efectivamente, hoy se cumple el día 70 de este primer ejercicio que nosotros habíamos manifestado en relación a la experiencia internacional, en la que efectivamente países y ciudades que habían presentado casos de coronavirus de COVID-19, al día 70, básicamente tenían una llegada, algunas correlaciones en algunas provincias y países o ciudades y países, en las que en el día 70 se llegaba al pico máximo de la transmisión, es decir, al número mayor de casos acumulados que se iba dando en el tiempo, y obviamente desde a partir del día 70 empezaba una formación de una meseta que se llama, es decir, una horizontalización o aplanamiento de la curva, y luego un relativo descenso. ¿Por qué al día 70 decía también en Quito? Y no es coincidente que el día 70 de Quito sea coincidente con el 70 de Wuhan. Nosotros tuvimos el diagnóstico del primer caso a mediados del mes de marzo, que fue básicamente un caso importado para el país e importado para Quito, porque fue el diagnóstico del paciente holandés. De acuerdo al modelo de registro, y no voy a discrepar
con el señor ministro, ellos nos han manifestado que es un modelo válido de presentación de datos. Claro, nosotros discordamos porque efectivamente la presentación de datos no nos permite básicamente a nosotros ver cuál es la tasa acumulada de casos. Es decir, no vemos la explosividad que ahora me voy a permitir, como en muchos medios de comunicación, se presenta también la curva de casos acumulados, que es la que no maneja el Ministerio de Salud Pública. Entonces, como comentaba, a partir de este día 70 se forma una meseta o empieza un descenso de casos, y todos esos casos que han ido creciendo y que se extienden en el tiempo en un lugar determinado, eso se llama la masa crítica, que creo que alguna vez lo definimos aquí. Es decir, la capacidad que ha tenido, que tendrá el coronavirus, de infectar a la mayor cantidad de personas en un tiempo determinado en un sitio determinado. Eso todavía no se ha llegado en ningún país del mundo, en ninguna ciudad del mundo. Entonces, en este escenario, se ha realizado un ajuste a este mismo estudio, que también lo hemos referido siempre, y el día de ayer una de las universidades nos presentaba la curva y nos decía que probablemente se ha recorrido el día 70 a una media internacional probablemente a partir del día 74, y que efectivamente a partir del día 84 del inicio de la definición del primer caso en un sitio, efectivamente empezaba un descenso de la. Esto nosotros tenemos que, obviamente, confrontarlo con la situación epidemiológica de Quito, por cuanto lo que manifestaban desde hace un momento, básicamente Quito no se encuentra en una semaforización roja, hay muchos sectores que están en una semaforización verde disfrazada de color amarillo, y eso hace de que nosotros tengamos este momento todavía que se asegure la transmisión. Entonces decía, el problema de reportar el número de casos diarios, que ya lo vamos a analizar y vamos a hacer un rapidísimo ejercicio únicamente con los 130 casos que decía el señor ministro hace un momento. Pero si desde el inicio de los síntomas nosotros ponemos los casos positivos a la fecha del 24 de mayo y seguimos poniendo los resultados positivos de forma retroactiva, yo sí encuentro que existan serias deficiencias en el modelo de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque, señor alcalde, yo he puesto algunas veces aquí a consideración, y hoy lo vuelvo a poner con fecha del 24 de mayo, hay un día específico que nos llama la atención porque se cambió también el modelo, que es el día 7 de abril. El día 7 de abril a nivel nacional se reportaron 3.995 casos. Sin embargo, por este modelo retroactivo, al 24 de mayo, el día 7 de abril efectivamente cuenta con 15.825 casos. ¿Qué significa? Que obviamente las personas a quienes se les tomó la prueba, ellos manifestaron que fueron sintomáticos del 7 de abril. Entonces, en este escenario, como digo, nosotros no vemos la explosividad. La epidemiología no hay una serie de interpretaciones de la epidemiología, pero sí puede existir una serie de interpretación de datos. Y obviamente nosotros desde el análisis de la salud pública no podemos empezar a hacer un análisis retroactivo tampoco para ver cuál ha sido la situación o cómo ha ido pasando en forma de retroactividad cuando nosotros vivimos un presente epidemiológico. Obviamente el primer caso fue a mediados de marzo. Las decisiones que se tomaron desde el Distrito Metropolitano de Quito, como las manifestó el señor secretario, básicamente fueron en esta fase 2 cuando nosotros tuvimos nuestro primer caso importado, y obviamente eso ha dado este gran espacio que espero que todavía no lo desperdiciemos, y ya los comentará el señor alcalde cuáles han sido los acuerdos a los que llegaron con la empresa, pero básicamente lo que hay que seguir ganando es tiempo para darle una oportunidad más al Sistema Nacional de Salud. Estas son las curvas que tenemos nosotros en relación al nivel, es decir, este es el número de casos, de número de pruebas que se han tomado. En el Ecuador, ¿cuál es el total acumulado? Obviamente que sí podemos ver en la curva roja, y obviamente esta es una de las curvas en verde, es la curva que nos preocupa también porque siempre se ha hablado, y es una preocupación global porque obviamente hay un numérico muy bajo de casos que llegan a la recuperación. Pero esta es la curva realidad de Quito al 24 de mayo, que son los últimos casos que tenemos, con un reporte de 3.450 casos al día de 24 de mayo. Esta es la curva de explosividad, entonces sí podemos ver, obviamente, y aquí incluso se grafican, y vamos a verlo más rápidamente y más adelante, cómo incluso en algunos días disminuye el número de casos, así como en el informe de datos a veces han disminuido no solamente el número de casos, sino también el tema de la mortalidad. Entonces,
Lo que tenemos que hacer en este momento, en función de esto, es obviamente ver si, de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos cumpliendo, como decía, tanto en el escenario de haber controlado o no el virus en la circulación de Quito, y esta es la siguiente curva en la que podemos ver en amarillo que se mantiene ya relativamente una tendencia de casos. Esta es la curva acumulada de Quito. Esta curva en azul es una curva que se podría haber dado en Quito si es que se mantenían bastante bien, si se mantienen bien algunas medidas de restricción, y esta es la explosividad que se hubiera dado en Quito. Como ven, aquí ya se llega hasta sobre los 100.000 casos, si es que no se hubiera tomado ninguna medida de restricción y de aislamiento social. Y es otra de las respuestas que nosotros hemos visto, obviamente. Como ven, no existe una normal tendencia. Esta sería la curva de tendencia de la presentación diaria de casos que debería haber también el Distrito Metropolitano de Quito, pero hay ciertos días que nos vamos arriba de la media, y otros días, como esta misma semana, o la semana anterior más bien, ha habido casos que no se han reportado de acuerdo a una tendencia, como decíamos, quizás de una media de 100 casos o más al día. Este momento en el Distrito Metropolitano de Quito, esa es más bien la anterior, tenemos 10.803 muestras tomadas, de los cuales se reportan 3.405 casos efectivamente confirmados al 24 de mayo. Eso nos da una tasa de positividad en las pruebas del 30.6%. La tasa de positividad que nosotros teníamos en la fecha del 1 de mayo era del 22%, que coincidió ese momento en las declaraciones del señor ministro, que decía que alrededor del 22% de la población se había infectado. Sin embargo, al día 1 de mayo, efectivamente había un 22% de positividad en las muestras de Quito. ¿Qué significa esto? Que al día 24 de mayo, nosotros 30 de cada 100 muestras que se toman, obviamente que existe un relativo sesgo en función de que se toman a pacientes asintomáticos, a pacientes contactos, a pacientes febriles y respiratorios, obviamente esta tasa tiene un mínimo sesgo. ¿Qué significa esto? Como decía, de que de cada 100 personas a quienes se les tomó la muestra el 1 de mayo, 22 eran positivos, y al 24 de mayo de cada 100 personas a quienes se les toma la muestra, esta vez ya son 30 positivos. ¿En dónde se refleja esto? Esto se refleja obviamente en la mortalidad y en la presencia de casos graves. Obviamente han aumentado los fallecidos en el Distrito Metropolitano de Quito. El día 14 de mayo se reportaban 114 personas fallecidas, y al 25 de mayo se reportan 251 fallecidos, que se suman además a 13 fallecidos en el contexto COVID. Si nosotros calculamos con estos 264 fallecidos efectivamente y los comparamos con los que teníamos hace 11 días, con el 14 de mayo, la tasa, más que la tasa, el porcentaje de incremento de fallecidos en el Distrito Metropolitano de Quito llega al 231%. Es decir, la mortalidad de Quito se ha incrementado en el 231 por veces más. Obviamente la situación no es igual en todas las parroquias, esto ya lo vamos a ver rapidísimamente más adelante, y lo que decía además el señor secretario, este momento en Quito no existe una oferta mayor a 4 pruebas, a 3.7 pruebas por cada 1.000 habitantes. Entonces, estos son los datos. Me voy a permitir, antes de la siguiente diapositiva, comentar obviamente que además hay una serie de pruebas represadas. En este momento hay 1.995 pruebas represadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Con esa positividad nosotros efectivamente podríamos tener alrededor de 598 pacientes más, que si le sumamos a los 3.405 pacientes, efectivamente, los pacientes que podríamos, o casos confirmados que deberíamos tener en el Distrito Metropolitano de Quito, es de 4.003 casos. Y como algunos señores concejales lo han dicho, obviamente se priorizó la parte del ejercicio de pruebas en donde estaba la epidemia, que era la provincia de Guayas. Esta vez ya se ha cortado de alguna forma, y lo que encontramos ahora es que Guayas, en relación a la ciudad de Quito, tiene 2.45 veces más la oferta de pruebas. Es decir, si nosotros en un ejercicio epidemiológico, y este sí es un ejercicio, lo multiplicamos al número de casos, a los 4.003 por los
efectivamente en Quito debería haber alrededor de 9.807 casos. No voy a hacer el ejercicio que hizo el señor ministro, sino con este dato referencial de los 130 casos que se podrían confirmar al día, de los cuales, si aplicamos esta misma fórmula de que el 80% son casos leves, efectivamente 104 de estos 130 pacientes en ejercicio confirmados cada día serían asintomáticos o serían de aislamiento domiciliario y casos leves. 19 correspondientes al 15% serían casos con alguna complicación, y efectivamente el 5%, que equivalen a 7 pacientes diariamente, necesitarían terapia intensiva. Entonces, esta situación que tenemos nosotros con corte al 24 de mayo, no sé si ustedes pueden apreciar aquí que únicamente quedaban como remanente espacios de terapia intensiva, 7 a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí están los hospitales y el reporte. Este es un dato público, obviamente, que se nos ha pasado también a través del COE. Y obviamente el Hospital Eugenio Espejo, como ven ustedes, no tiene oferta de camas de terapia intensiva, al igual que el Hospital del Sur Enrique Garcés, al igual que el Hospital Pablo Arturo Suárez. Estos son pacientes únicamente de terapia intensiva. Y lo mismo la tasa de hospitalización, obviamente, de camas COVID, que cuando efectivamente se van llenando los espacios dentro de los hospitales destinados para esta patología, se siguen sacando, prácticamente se siguen enviando a la casa pacientes con otras patologías de especialidades y se siguen abriendo espacios para COVID. En este escenario, como vemos, la respuesta del Sistema Nacional de Salud, esto está dentro de la Red Pública Integral de Salud, todavía sigue siendo pobre en relación a, como decía, si tenemos en este momento 7 camas disponibles y con este ejercicio, con los 130 pacientes, los 130 casos confirmados que se dan en Quito, pero que no se suman a la curva acumulada como nos presenta el COE nacional, pero sí a la curva acumulada que realizamos en Quito, todos los días necesitaríamos 7 camas. Obviamente no se ha hecho el análisis todavía, pero el reporte que tenemos es que el sistema de la red privada complementaria, obviamente, esta es la situación de las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Obviamente les pasaremos de esta situación. Y todavía, como se ve, hay un crecimiento sostenido en el número de casos en las curvas acumuladas de todas las parroquias. Obviamente algunas han tenido un número bajo de casos. Esto también nosotros, y para terminar más adelante, nada más voy a pasarles cuáles serían los sitios un poco más calientes de la transmisión, podríamos decir, de Quito. Pero esta es la situación de las parroquias urbanas. De alguna forma, algunas de las parroquias urbanas, puede ser el caso de Centro Histórico, puede ser el caso de Chillogallo, de Chimbacaya, etcétera, que son los que presentan el mayor número de tasas de incidencia. Aquí quiero diferenciarlo, no lo trabajamos en función del número de casos positivos para el análisis, incluso, señor alcalde, para la priorización en la toma de muestras a nivel abierto en la ciudadanía epidemiológico, lo trabajamos en función de densidad, es decir, del número de casos de acuerdo a población. Entonces, por poner un ejemplo, Centro Histórico obviamente tiene 180 casos y efectivamente con 180 casos cruzados por la población, la tasa o la densidad es de 5.8 casos positivos por cada 1.000 habitantes, o por cada 1.000 más bien pruebas que se han tomado en el Centro Histórico. Esta es la situación de las parroquias rurales. Obviamente hay algunas parroquias, como les decía, que presentan un número muy bajo de casos, incluso por población. Son las parroquias que efectivamente, de alguna forma y por una estratificación de riesgo, que, señor alcalde, como deberíamos también empezar a tomar las definiciones, incluso para apoyar al Sistema Nacional de Salud en la vigilancia epidemiológica, habría que estratificar efectivamente cuáles son los riesgos de estas parroquias que tienen disminución, no disminución, sino más bien una relativa estabilización o crecimiento lento en la presentación de casos, y obviamente cuál es la medida que debemos hacerlo también con las parroquias urbanas y rurales en relación a la presentación de casos. Y este es un poco, de alguna forma, un mapa de calor. Podemos ver que algunas parroquias se encuentran en algunos colores. Obviamente esto es de acuerdo, como les decía, a las tasas de positividad que se dan en cada parroquia, y a esto, como decía el señor alcalde, también tenemos que hacer la intervención
como la que se realizó ya en días pasados y en la que usted seguramente no estuvo desde el inicio de la reunión, pero obviamente seguramente ha manifestado de que hay un numérico obviamente de tasas positivas en una población abierta que puede tener dos lecturas epidemiológicas. Una, que estamos en una muy buena situación efectivamente porque solamente hay un 10% o un 7 o un 12% efectivamente con el número que tengamos de las pruebas positivas de acuerdo a las comunidades que se hicieron esta semana, y otra es que también desde el otro lado opuesto tendríamos más bien un numérico todavía muy alto de personas que no se han infectado y que en el momento que vivimos este rato, como digo, de semáforo rojo, la transmisión podría adelantarse. Entonces, señor alcalde, algunos de los indicadores, primero conocer que estamos al día 70 y efectivamente continúa la transmisión en Quito. Ayer lo vimos con algunos expertos y obviamente esto se ve reflejado en la mortalidad y obviamente lo que podríamos tener eventualmente en la ciudad de Quito es que o se sostenga en los siguientes días, pero tenemos todavía alrededor de esta semana para evaluar qué es lo que está pasando en ciudades como Guayaquil, que en días anteriores han tenido también esta salida de gente, y en otras ciudades en las que la semaforización ha pasado amarillo. Solamente para finalizar y solo recordar de que los seis indicadores que dice la Organización Mundial de la Salud hay que cruzarlos con los que dice el Ministerio de Salud Pública y más bien el COE Nacional. El COE Nacional para el análisis de la semaforización nos dice que analicemos en función, por ejemplo, de las llamadas al 171. Efectivamente se han disminuido, pero una llamada del 171, por ejemplo, ya hizo el ejercicio la señora concejal Brit Vaca de cómo es del modelo. La segunda es la respuesta del Sistema Nacional de Salud en sus hospitales y ya vemos, de acuerdo a los datos oficiales, de que hay una dificultad. Espero más bien creamos al señor ministro y que el sistema logre sostener en los siguientes días los casos graves y complicados que estén en el sistema público y obviamente cruzarlos, como decía, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. 6 preguntas. ¿Tenemos controlado el virus de este momento en el Distrito Metropolitano de Quito o en el país? Esa es una respuesta que decimos al momento. Con los casos que tenemos en Quito todavía en explosividad, a pesar de que aparentemente son menores a la varianza diaria que deberíamos tener, es decir, al incremento porcentual diario, pero habría que complementarlo incluso con el análisis de las pruebas, señor alcalde. La segunda es si es que el Sistema Nacional de Salud está preparado o está saturado en este momento. La tercera es que si nosotros ya tenemos un control de los escenarios de la primera línea, de los hospitales para el caso del personal profesional, de los albergues para ancianos o los orfanatorios en el caso de personas con vulnerabilidad o también en personal de calle. El cuarto, si es que tenemos control de la importación de casos, obviamente en este momento todavía está cerrado el aeropuerto de la ciudad de Quito y no tenemos casos importados. No sé si más bien nos van a prohibir que salgamos desde Quito eventualmente a otras ciudades o a otros países. Lo siguiente sería si es que el sector educativo, económico, productivo del país cuenta con todos los insumos y con todas las medidas de bioseguridad para asegurar el trabajo, y finalmente si es que la comunidad total está capacitada, si está informada, que es como, señor alcalde, hablábamos con usted, esta epidemia se ha anclado inicialmente en las secretarías de salud y en las secretarías de seguridad y ahora debería sumarse la Secretaría de Comunicación justamente para que la gente en el Distrito Metropolitano de Quito, en cualquiera de los escenarios de semaforización, que yo me permitía incluso darle una recomendación eventualmente de que hay otros modelos de reporte dentro de la epidemiología y de la salud pública en el perfilador de riesgos, en las que obviamente el color verde es con riesgo leve, el amarillo con riesgo moderado, el naranja con riesgo alto y el rojo con riesgo alto. Esto es, alcalde, en función a lo que tenemos epidemiológicamente este momento en el Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien, no sé si el señor secretario de Movilidad también va a intervenir y luego daría la palabra a los señores concejales que han pedido en el orden de su solicitud. Señor secretario de Movilidad, por favor. Señor alcalde, también me permite informar que está pendiente la presentación del secretario de Movilidad y de Seguridad también. Muy bien, entonces que vaya el señor de Movilidad y de Seguridad, y de ahí los señores concejales. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales. Voy a permitirme
hacer una presentación. Si me logran, por favor, indicar si es que se está viendo. Se está viendo. Gracias. Esta presentación ha sido realizada por el sector de la movilidad, es decir, todas las instituciones y empresas anexas a la Secretaría de Movilidad. Y hemos empezado con una pregunta. Cambiar de semáforo es la pregunta que nos hemos planteado. Y justamente para poder responder esta pregunta, vamos a dar algunas premisas, evidencias científicas y argumentos que le permitan a usted, señor alcalde, y a los señores y señoras concejales, tener una idea clara de qué decisión se podría tomar. Y la primera premisa que tenemos dice, basado en fuentes de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Internacional de Transporte Público, que el sistema de transporte público es el segundo sitio de más riesgo para el contagio. El primer sitio de mayor riesgo para el contagio son los hospitales y el segundo es el transporte público. Pero aquí hay que tomar en consideración algo, que no supera en el país ni en la ciudad ni el 2% de personas que van a los hospitales, incluidos los médicos, los proveedores, la gente de salud, camilleros, etcétera, no superan el 2% de la población que van a un hospital. Mientras tanto, en el transporte público, el 70% de la población tiene contacto con el sistema de transporte público, sea el bus, sean las estaciones, sean los terminales, sean las paradas. Y esta primera premisa se concatena perfectamente bien con esta segunda, que es dada por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que el 62.8% de los contagios de COVID-19 en el mundo provinieron del sistema de transporte público. A esta segunda premisa, que es muy poderosa, se le debe sumar esta evidencia científica dada en la ciudad de Hunan, China, llamada del pasajero A, en donde se logró demostrar que bastaba que un pasajero portador del virus tenía la capacidad de contagiar prácticamente al 20% de los pasajeros de este bus de 48 personas. Pero lo más preocupante de este estudio, de esta evidencia, es que posterior a que desembarcaban estas 48 pasajeros e ingresaban unos nuevos pasajeros, ya no había necesidad de que esté una persona contagiada para que las personas se contagien del virus. La razón es que ahora el portador del virus era el propio bus, puesto que el virus se había adherido a las diferentes superficies del mismo, como el techo, ventanas, agarraderas, espaldares, asientos. Con estas tres premisas menores, llegamos a una premisa máxima, una premisa mayor, que es de la que tenemos nosotros como movilidad que partir, que las medidas de movilidad están subordinadas a las medidas sanitarias. Es decir, estas medidas de movilidad no responden a una emergencia de movilidad, sino a una emergencia sanitaria. Entonces, lo que hicimos es fusionar las rutas de contagio del COVID con las rutas del transporte público. Y aquí podemos observar en esta gráfica que los lugares de las parroquias de Quito que tienen de color rojo son las que tienen mayor cantidad de contagios COVID. Los puntitos negros son las paradas del transporte público de máxima atracción. Y las flechas nos indican la generación de viajes hacia las parroquias y las que mayor generación de viajes tienen. Y podemos ver que nacen desde parroquias que tienen alto contagio y derivan a parroquias de gran cantidad de contagio. Entonces, esta fusión nos da una idea de cuán problemático puede ser una reapertura del transporte público si no está debidamente organizada y protegida. En base a estas premisas y estos argumentos y evidencias científicas, se trabajó en un plan de reingreso. Pero este plan de reingreso nace con una pregunta que a su vez y curiosamente se origina en una certeza.
que ya todos los hemos vivido. Y es una certeza en la cual la sociedad en su conjunto no pudo entender claramente lo que es el aislamiento. Y la pregunta es, ¿qué tanto va a entender el distanciamiento? Ante esta pregunta nace otra, que es ¿cuál va a ser la real demanda que vamos a tener del transporte público en la ciudad de Quito? Para poder responder esta pregunta, nos fuimos a las fuentes que nos permitan conocer cuál podría ser esa demanda, basada en datos de la Secretaría de Desarrollo Productivo, del INEC y de los propios estudios de la Secretaría de Movilidad. Y pudimos determinar que tenemos varios grupos. El primer grupo que tenemos es el de trabajadores registrados. Esto nos indica que hay 429.040 trabajadores registrados, formalmente registrados. Según el estudio que tiene la Secretaría de Movilidad de la oferta y de la demanda del metro, nos indica que el 45% de estos trabajadores usarían transporte público, es decir, 193.000. Pero tenemos otro grupo que es muy importante y que ustedes ya lo han topado en reiteradas ocasiones en esta sesión, que son los trabajadores informales. Según datos del INEC, existirían alrededor de 200.000 trabajadores informales. Estos trabajadores informales, en condiciones normales de transporte público, cuando hay que pagar una tarifa, están tomando alrededor del 80% del transporte público. Pero en este caso, que se está planteando una tarifa cero, va a ser un atractivo para ellos y creemos que van a tomar el 100% de estas personas el transporte público. Esto implicaría alrededor de 200.000 personas. También dentro del estudio de actividades, del estudio del metro en la cual se determinan las actividades de las personas y cómo se mueven estas por actividades, tenemos un grupo que son los ciudadanos en general, que salen a hacer sus actividades propias o que quizás van inclusive a hacer compras en todos estos locales que podrían estar abiertos. Ese número es de 180.752 personas, que también, basado en el mismo estudio, tomarían el 45% el transporte público, es decir, 81.338. La sumatoria de todos de estos grupos nos daría alrededor de 472.000 personas que saldrían en el caso de que se cambiaría de semáforo. Estas 472.000 personas, medio millón de personas para redondearlo, estaría, y al generar 2 viajes por día, porque hacen uno de ida y otro de vuelta, tendríamos cerca de 944.744 viajes, es decir, promediando 1 millón de viajes tendría la ciudad de Quito en base a estas fuentes. Al tener 944.744 viajes, 1 millón de viajes, esto tenemos que cubrirlo con la oferta del transporte público. La primera oferta que tenemos es del 14.8% que estaría a cargo del transporte municipal con toda su flota, es decir, sus 260 unidades. Considerando que estas llevarían el 30%, que es lo que sugiere el COE nacional, en sus buses, tendríamos 54 pasajeros en cada una de ellas. Esto implicaría que tendrían 14.040 viajes que podrían transportar toda la flota del transporte público. Pero como trabajan 13 horas y dan un promedio de 10 vueltas por día, estarían llevando 140.400 viajes. Estos de aquí los restamos a los viajes totales, que son 944.000, y nos restaría 804.344 viajes que serían cubiertos por el transporte convencional y el transporte combinado, que representan el 85.2% de la cobertura que vamos a tener. Y aquí viene un análisis que es importante tenerlo en cuenta. De igual manera, en condiciones normales, estos pasajeros tendrían que se acumularían en un 10% en la hora pico en condiciones normales. Es decir, tendríamos 80.434 pasajeros que estarían en la hora pico. Por eso es importantísimo, para que no tengamos esta aglomeración, que distribuyamos el trabajo, que segmentemos el trabajo, que segmentemos los horarios en por lo menos 2 grupos en el día. Esto nos reduciría a la mitad de pasajeros en la hora pico.
Con este número de 40.217, considerando de igual manera el 30% de la capacidad del bus como lo establece el COE, necesitaríamos 1.490 buses, de manera simple el análisis. Pero aquí hay que aplicar un índice de renovación de pasajeros, que es del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pasajeros son plomos, como se los llaman en el argot del transporte, es decir, que se suban en el origen y que se bajen en el destino, sino que hay una rotación de pasajeros. Aplicando este índice de renovación, el número de buses que realmente se necesitaría, Tito, para cubrir esta demanda es de 1.208 buses, es decir, el 40% de la flota existente. Sin embargo, como sabemos de que esta demanda sigue siendo una posible incógnita, hemos planificado que debería existir un 10% de reserva en el caso de que esta demanda aumente. Pero como lo habíamos mencionado, para que este plan funcione, necesariamente debemos tener una segmentación escalonada de actividades y de horarios. Aquí ya en un trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Productivo, que se le ha hecho la propuesta al COE metropolitano para que la eleve a consulta al COE nacional, para que estas sean las segmentaciones sugeridas. Sector industrial que entre primero en los horarios que ustedes pueden apreciar ahí, de igual manera posteriormente el sector público, luego el sector comercial y luego el sector de servicios. Si esto se lo puede distribuir en un día, y si mucho mejor se lo podría hacer por días, es decir, que el sector industrial primero entre un día, luego en el segundo día entre el servicio público, sería muchísimo mejor. A esto hay que aumentarle un punto que es muy importante, que es el transporte institucional para el personal del sector público y privado. Esto se lo ha conversado con las diferentes cámaras y hay una buena aceptación. Con esto tenemos varios beneficios. Uno, el principal, basado en temas de salud, que podríamos, al ser un servicio de puerta a puerta, podríamos controlar la cadena de custodia sanitaria del pasajero, que sabemos que sale de su casa, que es un sector, es un área segura, pasa a un vehículo que cumple con protocolos sanitarios y termina en su trabajo, que se entendería que también cumple con los protocolos sanitarios. Entonces, cuidamos a ese empleado para que no tenga ningún tipo de contacto con otras personas. Esto también tiene un beneficio de doble partida, porque también nos ayuda a reducir la demanda en el transporte público, porque estas personas viajarían en transporte institucional, nos ayuda a descongestionar la ciudad, lo que nos permite a su vez generar mayores ciclovías y mayores carriles exclusivos para el transporte público. Pero claro, dentro de este plan también se está considerando que el transporte público tenga una tarifa cero. ¿Por qué una tarifa cero? No solo para evitar que las personas utilicen el efectivo, que es además un portador del virus, ¿no? Y que podría convertirse en un potencial fuente de contagio. Recordemos que el 68.2% de los contagios en el mundo nacen del sistema de transporte público. Y los billetes, las monedas, las tarjetas inclusive, y los boletos, son parte de ese sistema. Entonces, considerando esta posibilidad de que sea una tarifa cero, implicaría que la ciudad necesita 21 millones de dólares que se dividirían en 5 posibles escenarios. Si mantenemos la flota del 40%, es decir, nuestra demanda fue bien calculada, nuestro plan se cumple a rajatabla, ¿no? Tendríamos el 40% de la flota que nos avanzaría para alrededor de 3 meses y 2 semanas. Si es que tuviéramos que incrementar la flota un 50%, nos avanzaría para 2 meses, 3 semanas. 60% de la flota para 2 meses, 1 semana, el 70% de la flota para 2 meses, y si tendríamos que utilizar el 100% de la flota, nos estaría avanzando para 1 mes, 1 semana. Pero este plan necesariamente, sine qua non, debe cumplir con estas condiciones. Primero, segmentación de actividades productivas, que ya lo hemos explicado, que va acompañado de la segmentación de horarios, que también lo hemos explicado.
debe implementarse el transporte institucional para los trabajadores. Consecuentemente, este servicio de transporte tiene que estar 100% operativo, y también dentro de las propuestas que hemos realizado en conjunto en la Mesa Técnica de Movilidad, Seguridad, Desarrollo Productivo y Salud, se ha pedido al COE metropolitano que eleve a consulta al COE nacional el que se libere de restricción vehicular para este servicio de transporte. De igual manera, se ha solicitado para el transporte comercial en taxis que de cambiarse de semáforo tendría que trabajar con par e impar. ¿Para qué? Para que nos ayude a cubrir esa demanda que podríamos estar insatisfecha en el caso de que salgan más personas a tomar transporte público. Y claro, para tener un atractor, tener un atractivo, tener un estímulo para que la gente pueda tomar este servicio de transporte, se debe trabajar en una tarifa reducida, que los señores taxistas ya inclusive lo han anunciado, que harían un descuento a su tarifa de $1.45, la bajarían a $1 la carrera mínima. Esto ayudaría en mucho a las personas que hacen viajes cortos de 2.5 kilómetros a 3, que más o menos dura la carrera mínima, que nos ayudaría en mucho para que se baje también la demanda en el transporte público. Importantísimo también que la circulación vehicular en vehículos privados se mantenga en 2 días, y que los salvoconductos sean ya no solo emitidos, ya pasamos de esa fase de la emisión, sino que tengan un proceso tecnológico para su verificación. Es decir, la emisión, según los datos del propio gobierno nacional, han bajado, y efectivamente han bajado, pero no se percataron de la duplicidad o de la clonación de los mismos. Y esa clonación y esa duplicidad de un salvoconducto original se da porque no tenemos la tecnología adecuada para poder verificar si efectivamente ese salvoconducto es verdadero o no. Entonces, en este sentido, hemos tenido ya algunas reuniones con los personeros del gobierno central y ven prudente, tanto así que ya hay contactos en la parte tecnológica para mejorar el sistema tecnológico para el control y la verificación del salvoconducto, que sería un primer punto importante. Y un segundo punto que es también importante es que se eliminarían muchos de los salvoconductos que ya no tienen razón de ser, porque hay algunas actividades que se irían ya implementando. Por ejemplo, si es que ya se empieza a activar un sector de la construcción, por decir un nombre, ya no es necesario que ese sector saque salvoconductos. Entonces así también eliminamos no solo la emisión, sino la posible duplicidad. A esto hay que sumarle también los trabajos que se están haciendo con las ciclovías. En el caso de un cambio de semáforo, se implementaría la ruta del paseo dominical, que es muy conocida en la ciudad, y la haríamos permanente. Solo con la utilización y con el apoyo que el señor alcalde ha dado para la creación de las nuevas ciclovías y nuevas ciclorrutas en la ciudad de Quito, que también ha sido inclusive analizada en otras ciudades del mundo, se ha incrementado hasta en un 800% el uso de las mismas. Y creemos que vamos a llegar a un 1000% de aumento. Las personas que hacemos operativos en vía, podemos ver que los carriles exclusivos que están en la actualidad habilitados para los ciclistas son mares de ciclistas. A estas personas, en un posible cambio de semáforos, se les pasaría a esta ruta del paseo dominical hasta que nosotros terminemos toda la red de ciclovías, para que este sistema de transporte que hoy se lo considera alternativo, se lo pueda quizás en algún momento considerarlo masivo. También es importantísimo, como condición sine qua non, el apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Metropolitana para el control en las diferentes estaciones y terminales o paradas de mayor aglomeración o de mayor generación de viajes, para el control del distanciamiento. También operativos en vía para verificar si se está cumpliendo por parte de los usuarios el distanciamiento. A esto también hay que sumarle una campaña de comunicación que nos ayude a concienciar en los usuarios
cuáles son las implicaciones del no cumplimiento de las sugerencias y de las recomendaciones dadas por los protocolos de salud, como el simple uso de la mascarilla. Y esto me recuerda el uso de la mascarilla, que es algo tan simple, me recuerda a lo que sucede en seguridad vial, que muchas de las personas no usaban el cinturón de seguridad, un segundo para salvar la vida, decíamos. Solo te toma un segundo conectarte el cinturón para salvarte la vida. Acá nos toma de igual manera 1 o 2 segundos ponernos la mascarilla para salvar la vida. Sin embargo, este principio tan simple, muchas veces vemos que no lo utilizan bien, o las personas tienen la mascarilla en el cuello y juegan con la mascarilla, cuando en realidad, como así jugaban en su momento con el cinturón de seguridad. Entonces, esta campaña de comunicación que nos ayuda a concienciar al ciudadano es de vital importancia también para indicarle las implicaciones del no cumplimiento de las mismas. Y esta comunicación, este conocimiento, sin duda nos ayuda a generar la responsabilidad y la conciencia individual. A esta pandemia se la gana con la sumatoria de conciencias individuales. Si sumamos las conciencias individuales, vamos a tener una conciencia colectiva, y ahí es cuando podemos superar a la pandemia. Entonces, estas de aquí son condiciones sine qua non que no podemos saltarnos si queremos cambiar de un semáforo a otro. Y obviamente también se tiene que tomar en consideración los datos que nos dé salud, como lo dijimos en un primer momento, y es la premisa mayor. La movilidad está subordinada a los datos que nos dé la Secretaría de Salud o el sistema de salud. Estos datos también son importantes para poder hacer cualquier cambio. Entonces, en ese sentido, el cambio de un semáforo no depende de una fecha, depende de condiciones, depende de requisitos. En la actualidad, nosotros tenemos un semáforo en rojo, y si no cumplimos con esas condiciones, el paso al amarillo no se podría dar. Y si es que se cumplen las condiciones de manera progresiva, de manera gradual, de manera escalonada, el paso de rojo a amarillo también tendría que ser de igual manera. Es decir, aquí debería existir entre el rojo y el amarillo una fase de transición que nos permita que estos condicionantes, que estos requisitos se vayan aplicando para que se pueda llegar a este semáforo y precautelar la vida de los ciudadanos. Esto es lo que me permito informar, señor alcalde, señoras y señores concejales. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, el señor secretario de Seguridad, que sea un poquito más conciso, por favor. Ya la parte más importante del secretario de Salud y el secretario de Movilidad, que han sido muy importantes en la seguridad, ser un poquito más diligentes y que podamos dar la palabra a los señores concejales. Adelante. Señor secretario de Seguridad, por favor. Tiene desconectado su micrófono, señor secretario. Creo que tiene algún inconveniente técnico. Está conectado a la sesión, pero está su micrófono apagado. Está ya compartiendo pantalla. Señor secretario, no sé si le puede activar su micrófono, por favor. Sigue muteado su micrófono, señor secretario. Me parece que tiene algunos inconvenientes técnicos.